Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre pliegues y laberintos, el oído humano desde adentro. Capítulo 3. Un espacio donde exploraremos el cuerpo humano desde la mirada fonoaudiológica, con énfasis en los sistemas que muchas veces pasan desapercibidos, pero son esenciales para nuestra vida cotidiana. Así es, hoy nos sumergiremos literalmente en el oído, este órgano complejo y fascinante que no solo nos permite escuchar, sino también nos permite mantener nuestro equilibrio. Nuestro episodio se titula Alteraciones funcionales auditivas y vestibulares. Porque escuchar y mantener el equilibrio no es tan simple como parece. ¿Qué pasa cuando fallan las células ciliadas o cuando una presión mal regulada en el oído medio nos desconecta del entorno? Acompáñanos en este recorrido por lo conductivo y lo sensorio, neural y profundamente vestibular. ¿Cómo funciona el sistema auditivo? Bueno, el sistema auditivo se divide en tres grandes partes: el oído externo, que capta el sonido; el oído medio, que lo convierte en vibración mecánica; y el oído interno, donde ocurre la transducción a señal eléctrica. De ahí, la señal viaja por el nervio vestíbulo coclear hasta llegar al cerebro. Si algo falla en alguna de estas partes, hablamos de una alteración funcional auditiva. Exacto, si el problema está en el oído externo o medio, lo que se ve afectado es la transmisión del sonido, y eso genera lo que llamamos hipoacusia conductiva. Un clásico ejemplo es un tapón de cerumen, o una otitis o una alteración de las cadenas osicular. Todo esto impide que el sonido pueda llegar correctamente al oído interno. Ahora bien, si la alteración está en el oído interno, por ejemplo, si se dañan las células ciliadas, entonces hablamos de una hipoacusia sensorio-neural. Y eso es más complejo, porque ya no es solo el sonido que no llegue, sino que no se puede procesar bien. Se pierde la selectividad frecuencial y la comprensión en ambientes ruidosos. Además, se puede apreciar una posible tinnitus. ¿Qué tipos de daño pueden presentarse? Hay muchos tipos. Cuando se dañan las células ciliadas externas, se pierde amplificación coclear activa. Esto ocurre por ruido, fármacos o envejecimiento. El audiograma suele ser decente, afectando frecuencias agudas. En cambio, si el daño es en las células ciliadas internas, lo que falla es la transducción misma, y ahí el audiograma puede ser plano. También existe la sinaptopatía, que es la pérdida de conexión entre células ciliadas y fibras nerviosas. Es invisible al audiograma, pero la persona tiene dificultad real para discriminar el habla en ruido. Si el daño avanza, hablamos de desaferenciación, cuando la discriminación se ve aún más comprometida, incluso con umbrales auditivos normales. Y no podemos dejar fuera las alteraciones del nervio auditivo, como las neuropatías o tumores del octavo par craneal, vestíbulo coclear. Ahí aparecen síntomas mixtos, como la hipoacusia, fatiga auditiva, tinnitus y a veces vértigo, porque el nervio también tiene una rama vestibular. Todo esto es parte de un cuadro más amplio que no siempre se detecta con una simple audiometría. ¿Qué pasa con el sistema vestibular? El sistema vestibular es el gran olvidado, pero es vital para nuestro equilibrio y orientación espacial. Está compuesto por los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo y la rama vestibular del octavo par craneal. Si alguno de ellos falla, podemos tener vértigo, mareos, inestabilidad, incluso náuseas y oscilopsia, o sea, la sensación de movimiento constante del entorno cuando en realidad no lo está. Un ejemplo muy común es el vértigo, que ocurre cuando los otolitos se desplazan dentro de los canales semicirculares. También están la enfermedad neuronitis vestibular y la enfermedad de Meniere, o lesiones centrales que afectan los núcleos vestibulares en el tronco encefálico o el cerebelo. Y cuando se combinan con una alteración auditiva con una vestibular, hablamos de un síndrome cocleovestibular. En estos casos, el paciente puede presentar pérdida auditiva, tinnitus y al mismo tiempo vértigo o inestabilidad. El diagnóstico es más complejo y muchas veces requiere pruebas complementarias, como pruebas diagnósticas que evalúan la función del sistema vestibular y del sistema ocular a través de la grabación y análisis de los movimientos oculares. Como vimos, las alteraciones funcionales auditivas y vestibulares no siempre se notan de inmediato. A veces se manifiestan como una incomodidad leve y otras como una gran desconexión del entorno. Por eso es fundamental evaluarlas de forma integral y considerar tanto lo físico como lo perceptual.
Desde la fonoaudiología, nuestro rol es identificar estos cambios, intervenir precozmente y acompañar el proceso al paciente. Porque no solo se trata de escuchar o mantener el equilibrio, sino de participar en la vida de forma plena y conectada. Gracias por acompañarnos en este último episodio de Entre Pliegues y Laberintos. Damos las gracias por escuchar y ojalá hayan aprendido un poco de lo que es el oído desde la fonoaudiología. Nos vemos.